Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Hoy en el día 363. Ya estamos a días de terminar esta gran aventura. Yo soy Sebastián Franz y hoy vamos a ver una introducción de los próximos libros y capítulos que nos tocan leer en este día. Hoy vamos a empezar con el Salmo 105, donde es una alabanza de gratitud hacia Dios por las obras maravillosas que Dios hizo a favor de su pueblo. Y una de las cosas que me gusta mucho, una de las palabras que me gusta mucho en este salmo es la palabra acuérdense. Acordaos, dice, de las maravillas que el Señor ha hecho. Una de las claves para vivir con un corazón agradecido es acordarnos toda la historia que tenemos con Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Luego en este Salmo 105 nos cuenta como un pequeño resumen de la historia de Dios con el pueblo de Israel y cómo lo ha sacado de Egipto y cómo el Señor ha obrado con ellos. Luego estaremos viendo Zacarías capítulo 13 y capítulo 14, donde vemos que habla que hay una fuente de purificación, donde allí se limpiarán los pecados y la idolatría. Hoy nosotros sabemos quién es esa fuente de purificación. Hoy nosotros conocemos a esa persona que se llama Cristo Jesús, que es aquel que purifica el corazón y el alma de aquellos que creen en su nombre. Por eso aquí en Zacarías 13 y 14 nos habla un poco de esto. También nos habla el famoso pasaje donde dice que Dios herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Ya apuntando ¿a qué? Apuntando a Cristo, apuntando a Jesús, a lo que Él va a consumir y lo que Él va a hacer que sea hecho en la cruz. Así que estos capítulos son unos capítulos muy esperanzadores para nuestras vidas. Y por último, vamos a terminar viendo Apocalipsis 20 y 21, versículo del 1 al 8. Y me gusta mucho porque Dios nos habla en estos capítulos de que Satanás va a ser atado por 1000 años y durante ese tiempo aquellos que murieron por su fe sin haber adorado a la bestia, la palabra nos recuerda de que van a volver a la vida y reinarán con el Señor. Luego de esos 1000 años nos habla de que el enemigo querrá hacer una guerra contra la ciudad de Dios, pero nos recuerda la palabra que el enemigo será destruido. Y por último, nos habla del gran juicio en el trono blanco, donde el libro de la vida va a ser abierto y todos vamos a compadecer frente a ese trono. Y termina dándonos la esperanza de que hay un nuevo cielo y una nueva tierra que están esperando a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, y que ahora Dios habitará entre los hombres, su trono, su templo estará en medio nuestro y podremos contemplar su hermosura por la eternidad en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, y esta es nuestra esperanza hasta el fin. Así que escuchemos y leamos la lectura pública de la Biblia. El libro de Salmos, capítulo 105. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él. Sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán.
Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces, el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad, instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Luego, Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam. Y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel y ellos conspiraron contra los siervos del Señor. Pero el Señor envió a su siervo Moisés junto con Aarón, a quien había escogido. Ellos realizaron señales asombrosas entre los egipcios y maravillas en la tierra de Cam. El Señor cubrió a Egipto con oscuridad, porque los egipcios desobedecieron las órdenes de dejar ir a su pueblo. Convirtió sus aguas en sangre y envenenó a todos los peces. Luego, las ranas infestaron la tierra y hasta invadieron las habitaciones del rey. Cuando el Señor habló, enjambres de moscas descendieron sobre los egipcios y hubo una nube de mosquitos por todo Egipto. Les envió granizo en lugar de lluvia y destellaron relámpagos sobre la tierra. Arruinó sus vides y sus higueras y destrozó todos los árboles. Habló y vinieron oleadas de langostas, langostas jóvenes en cantidades innumerables. Se comieron todo lo verde que había en la tierra y destruyeron todos los cultivos de los campos. Después, mató al hijo mayor de cada hogar egipcio, el orgullo y la alegría de cada familia. El Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata, y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Egipto se alegró cuando se fueron, porque les tenía mucho miedo. El Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera, y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. Ellos le pidieron carne, y Él les envió codornices. Les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo. Les dio las tierras de las naciones paganas y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo eso sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. El libro de Zacarías, capítulo 13. En aquel día, brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén. Una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba.
Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir, porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. En aquel día, la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá: yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta: entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá: me hirieron en casa de mis amigos. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor, y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. El libro de Zacarías, capítulo 14. ¡Atención! Viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día, sus pies estarán sobre el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces, el monte de los Olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle, porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Geba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananeel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca.
En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el Festival de las Enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el Festival de las Enramadas. En aquel día, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día, no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. El Apocalipsis, capítulo 20. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena a la orilla del mar. Y las vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo, que las había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos,
tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Apocalipsis, capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: ¡Miren! El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: Todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte.